formas, redacción, contrarrevolución, etc. Permite, y nos ha permitido poder conocer y contextualizar muy bien, o cada vez mejor, todo el asunto de la represión de esos años, precisamente porque era un tema muy conocido. Investigación de la represión, tema tardío frente a la universidad, pero que obviamente tiene un conocimiento previo de otros muchos factores que permiten avanzar muchísimo en el asunto de la represión. Bien, ¿qué ocurre con el tema de la transición? También la bibliografía es oceánica. Hay muchísima historia en torno a las instituciones, partidos, sindicatos, elecciones, toda la historia política, la historia constitucional. Menos, creo, en historia económica, en mi opinión, menos en historia internacional y mucho menos, en mi opinión, en historia social. Con lo cual, la comparación del análisis de la investigación de la represión en los años 70, adelante y atrás, comparada con la que nosotros establecíamos en los años 30, inmediato el primer franquismo, ya cojea bastante. Yo he venido aquí a hacer una propuesta historiográfica, lo que me interesaría a mí, y obviamente este es el gran marco que había que abordar, una historia social de la transición. Y en esta historia social, como decíamos antes, hay muchos títulos novedosos que empiezan a hablar de que si la transición no fue pacífica. Creo que viene Sofía, por si he visto vuestro programa, un libro que ha publicado hace bastantes años, es un libro interesante. Había escrito también por los franceses anteriormente, a los periodistas, ha habido, en fin, acercamientos de todo tipo, al hablar de la represión y de la violencia desde 1975. Pero esa comparación que nosotros podemos establecer de lo que nosotros conseguimos en Galicia, en Navarra, a la hora de abordar la represión del año 36, si eso lo aplicáramos aquí, nos encontraríamos aquí, me refiero a este ámbito cronológico, nos encontraríamos que sobre la represión de la violencia en torno a los años 75 es muy escasa. Y a la hora de abordar una historia social de todo ello, nos encontraríamos con unas fuentes muy limitadas. Unas fuentes muy limitadas que a nadie se le escapa las dificultades tan tremendas que existen hoy para poder consultar determinados archivos de la administración y policiales, para ver lo que ocurrió en el año 36, 37, etc., como para pensar que esos archivos o algún tipo de archivo va a ser factible de ser consultado para los años 75, 76, 77, etc. Con lo cual, estoy marcando un límite casi estructural en cuanto a las fuentes, el acceso a las fuentes a la hora de analizar esa represión y esa violencia. Quizás choque, a mí me ha chocado inicialmente, cuando me he aproximado a estos temas, no hay asociaciones de memoria histórica antifascista, no hay asociaciones de militantes que han sufrido la represión en las fábricas o en los barrios, etc., que se reclamen de una reivindicación de justicia, como ocurre con las víctimas de las familiares de víctimas del año 36. Y esto obviamente me parece obvio, no va a tener un campo de mejora. Y además, a diferencia de lo que ocurría con el año 36, que en un momento determinado es un tipo de represión y de investigación que se reclama, se apoya, se sostiene desde las instituciones sobre el asunto de la represión durante los años 70, 80, etc., la iniciativa institucional es prácticamente nula. Es prácticamente nula e incluso es directamente contraria a todo ello. Tenéis el año pasado, estuvo José Manuel Beiras, el presidente de Pamplona, invitado por la asociación San Fermín de 78, ahora hablando de estas cosas. Bueno, San Fermín del 78 no puede consultar ni siquiera a los familiares de los represaliados en aquel caso, imagino que lo conocéis y lo puedo comentar luego. En fin, ni acceder a los sumarios siendo parte directa de los represaliados. Es más, al gobierno de Navarra, en estos momentos, los tribunales de justicia le han prohibido que subvencione investigaciones que vayan a, a aclarar, investigaciones de carácter académico, asuntos relativos a lo que
llaman, creo que es un eufemismo, lo que es la memoria reciente, la memoria de la represión con la violencia reciente. Con lo cual, usted no puede decirle a un equipo de investigación tenga una mínima subvención, un presupuesto adecuado para investigar, por ejemplo, el caso de San Fermín del 78. Y como este, vemos que en muchos otros casos. Todavía más diré, incluso partidos de ámbito estatal como el Partido Socialista se niega a reconocer todo esto. Con lo cual, no es una paradoja ni casualidad, es algo que se constata que así como en el año 1981, 82, 83, el caso concreto del Partido Socialista de Navarra, se negó cualquier atisbo de poder abordar el asunto de la represión del año 36, ahora mismo sucede exactamente lo mismo. No se reconoce que haya posibilidad de hablar y de investigar sobre las víctimas, en este caso de muerte, resultado de muerte, en los años 70 y 80, sí, en este caso es estricto, sí son 30. Pero jurídicamente esto ha llegado a tal desloque, como todo el mundo sepa, según las últimas doctrinas que estuvieron en boga sobre este asunto, pues no hay posibilidad de investigar ningún tipo de víctimas, se han detenido, no se han detenido. Esto es lo que está pasando ahora mismo con las instituciones. Hay mil casos. En fin, podríamos comentarlos muy. Pero esto es lo que está pasando. Ahora mismo los jueces, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, prohíbe esto. Y si habéis visto las leyes que publicaron el gobierno vasco, el gobierno de Vascongadas, sobre la ley de víctimas, en fin, del terrorismo, que incluye a todo tipo de víctimas, tiene un criterio estrictamente ético y moral, pues esto ha sido tajantemente negado en el gobierno de Madrid y a partir de aquí no se puede hacer ningún tipo de investigación de este carácter si es que va a devenir un tipo de responsabilidades penales para los autores, si se va a atacar el honor de esas personas, aquellas víctimas, etcétera, etcétera. Con lo cual, en el año 2019 que acabamos de entrar, la investigación de lo que se llama la memoria presente, la memoria reciente, es, desde el punto de vista institucional, es realmente muy difícil. Es muy difícil. En fin, yo hablo de memoria reciente, viendo aquí a determinadas personas de edad que tenemos, estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años. De hechos que ocurrieron hace 50 años, 35 años. Y probablemente esto, lo digo porque estoy un poco con un cierto énfasis lo de la memoria presente, porque psicológicamente probablemente la tengamos presente, pero 50 años son 50 años y 40 años son 40 años. Esto es, hay mucha más distancia cronológica entre la Revolución Rusa de 1917 y el inicio de la Guerra Fría. Parece que aquello está muy lejano, que exactamente de los hechos que estamos hablando. No se puede investigar la memoria reciente, desde este punto de vista. Bien. Mi planteamiento es, pues, el que hay que ir hacia una historia social, una historia de los movimientos sociales, hacia una investigación específica que en algún momento determinado pueda, en fin, estos términos, como digo, de carácter cuasi ético, nos aproxime hacia la verdad. Y además, a esto apoyarían, aunque no hay unas investigaciones promediadas y sopesadas en el tiempo, las iniciativas particulares. San Fermín del 78, Bocoda, esa asociación, ha investigado. El Ayuntamiento de Pamplona ha investigado. Es decir, que hay algo de perfil a partir de estas iniciativas particulares que nos pueden aproximar a conocer aquello un poquito más. Pero sobre todo, yo quiero animar, si algún día se tiene un proyecto de este tipo, que efectivamente tenemos un método y tenemos un elemento muy apreciado para poder abordar todo este tema. Y es lo que nosotros aplicamos cuando se escribió la gran obra sobre la represión de 1936 en Navarra. En 1986 no había archivos abiertos, la prensa de la época, estaban los registros, etc.
pero existía una cuestión fundamental, y es de historia oral. Con el año 86 todavía los familiares directos de las víctimas vivían. Y esta es la única, en mi opinión, es el único resorte, digamos, es decir, asequible, fácil, inmediato, que tenemos para aproximarnos a todo este contexto histórico de la violencia de los movimientos sociales de los años 70 y 80. Está la historia oral, están las memorias. Hay mucha gente que ha escrito ya sus memorias, gente dirigente de muchos movimientos sociales, biografías, etcétera, etcétera. En definitiva, aplicar los métodos. Nosotros aplicamos en 1985 para hacer acuerdo en 1986 sobre la represión en 1936 y construir algo similar a lo que nosotros venimos construyendo, que se inició, como dijo Lorenzo, ese fondo documental de la memoria histórica navarra sobre todos los represaliados en el año 36. Lo digo como detalle, una provincia aparentemente y exclusivamente católica, conservadora, carlista, nosotros vamos por los 20.000 represaliados en Navarra, de los cuales 3.400 personas son víctimas. ¿Sí? Bueno, pues esto sería el objetivo, aportar la historia social y hacer un elemento que pudiera ser utilizado posteriormente para las investigaciones sobre toda esta época. La historia oral es la que, en mi opinión, todavía nos puede salvar. Bien, con todo esto que estoy comentando, quizás es más sencillo entender por qué se habla continuamente de la batalla del relato. Sin duda alguna, para mucha gente es dirimir un problema ideológico, o ideológicamente, perdón, algún tipo de conflicto sociopolítico. Tenéis instituciones, tienen grandes proyectos muy bien subvencionados y que tienen efectivamente, en mi opinión, una idea precisa, literal, estricta, de querer defender un planteamiento, el que sea, me parece muy bien, con respecto a todo este tema. Pero, en mi opinión, no se puede repetir los errores o las ausencias que se cometieron durante la transición a la hora de investigar la represión del año 36 en estos momentos. La transición debemos de tomarla como lo que es, como una época de conflicto, con unas consecuencias de todo tipo, algunas de ellas violentas. Por consiguiente, hay que hacer o hay que tratar de hacer un análisis de las víctimas del conflicto en un carácter multidireccional. Para reparar las víctimas, que afortunadamente en algunos casos se han reparado, a partir del año 2000 y poco, y a partir también de una cuantificación, de una legitimación, etcétera, de otros datos. Pero falta otra parte. Falta la otra parte de las víctimas. Y en ese sentido hay un elemento ideológico que a nadie se le escapará, y es que oficialmente no ha habido un conflicto político en Euskal Herria, con lo cual no hay presos políticos, y lo que ha habido aquí es una lucha para imponer un sistema totalitario. Hay que otra cosa. En mi opinión, no es más que una muestra de la lucha ideológica, y este es el planteamiento a partir del cual se formulan algunas de las aproximaciones a partir del año 2000 desde el punto de vista institucional para acercarse a todo esto. En cualquier caso, historiográficamente, dejando aparte todas estas, aparte del momento, todas estas iniciativas, ese proyecto social de los años 70, 80 y en adelante debe de abordar una serie de problemas metodológicos claves e importantes. Unos problemas metodológicos que, en mi opinión, no aparecen en los informes que se han hecho, llámese el informe Colonda, llámese el informe de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, en fin, no aparecen. ¿Y cuáles estos problemas metodológicos? Ahora ya mucho más como investigador muy preocupado con este asunto, es que, como decíamos antes, 50 años da para mucho. La violencia armada, como queramos denominar, ETA acabó en el 2011, lo que fuera ETA en los años 2000,
probablemente sea distinto de lo que fue en los años 1990, probablemente fuera distinto, por ponerlo en décadas, 1980, 1970, 1960. Pero en este ámbito tan amplio, temporal, a partir de los años 80, para todos los temas que nos afectan de carácter social y político, no solamente sobre el tema de la represión, sobre el tema de la transición, hay un cambio que cada vez pienso que es más perceptible. Aunque sea así de una manera muy general, muy genérica, yo creo que hemos entrado en una época nueva, a partir de 1980, un poquito más en adelante. Una época nueva. Es lo que Traverso, retomando a Koselleck, llamó el Sattelzeit, una época de encabalgamiento, en el cual todo lo que eran conceptos, metodologías, percepciones, que todo esto influirá en la historiografía, han sufrido una transmutación de contenidos. De tal manera que cuando nosotros hablamos hoy de revolución, probablemente entendamos muchas cosas que serán muy distintas de las de 1960 y 1970. Cuando se habla hoy de democracia, se habla de la democracia real, actual, de la democracia existente. Cuando se habla de democracia en los años 70, y en los debates sobre la Constitución y en las luchas sociales, de los movimientos sociales, era obvio, no era solamente una democracia política, como se entiende hoy. Se hablaba de una democracia, pues tenía ese perfil, de una democracia social y económica. La democracia parlamentaria prácticamente es la democracia de esta Constitución, además inmodificable, etcétera, etcétera. Es decir, hay modelos de democracia, el modelo rupturista que entonces estaba en boga, esos intentos de intentar democratizar otros ámbitos de vida social, etc. Sin embargo, hoy, cuando se habla de ruptura, cuando alguien menciona el tema de la ruptura, que todo estaba tan en boga, que no es lo mismo que la revolución, mucho menos, se estaba hablando de tender hacia una mayor igualdad social. Y hoy, en la ideología dominante del neoliberalismo, hablar precisamente de igualdad social, que desaparecen las clases, eso no es ni más ni menos que el atisbo de un elemento totalitario, porque es ahí donde el individuo va a quedar anulado. Usted me está hablando de la desaparición de las redes sociales, fíjese usted lo que ha pasado, entonces ahí se remontan todas este tipo de experiencias. O sea que en esa época que estamos viviendo, en la cual los contenidos que en una determinada, vamos a decir, generación tuvieron una formulación muy ubicada con lo que era el mundo de la segunda, de la tercera, y antes. A partir de los años 60, esto trae en activo la historia española, movimientos obreros, movimientos sociales, pero a partir del año 80, 86, después de coincide con todo el tema de la crisis y la reindustrialización, pues prácticamente estamos percibiendo otro tipo de contenidos y de conceptos. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy presente para ver lo que ocurre no solamente aquí, en España, sino lo que ocurre en el mundo a partir de la enorme crisis de la socialdemocracia a partir de los años 80, etcétera, etcétera. En esa transmutación de conceptos y de contenidos, pues obviamente el socialismo no es reivindicable por los partidos oficiales, no es ninguna broma. Yo a veces digo, bueno, vamos a ver, el Partido Socialista de España. ¿Cuándo habla de socialismo? No habla de socialismo. A partir del principio de los principios de los 80, hay que hablar de la economía social de mercado, es decir, del capitalismo, que además es lo que genera riqueza, lo que produce la innovación tecnológica, etc. Es decir, hay todo un asunto muy de fondo, que aunque nosotros ubicáramos la investigación en un tema tan concreto como es movimientos sociales, lucha política, reivindicaciones, etcétera, de los años 70-80, es un elemento metodológico que no podemos perder de vista. Este es mi punto de partida. Estamos en otro mundo. El tema de la transición como un proceso modernizador, sobre todo en las primeras legislaturas del Partido Socialista, como eso en algún día comentó en alguna crítica de libros que les escribió, ¿no? La transición vinculada al proceso de la puerta de la modernización.
Claro, esto cuadra muy bien, en fin, cuando todos estos intentos de las primeras legislaturas del PSOE, pues obviamente inciden en una mejora de los servicios, etcétera, etcétera. Pero un medio plazo, como en el que estamos, todo esto pues queda diríamos, ahí al país, ¿no? En cualquier caso, esta visión, ¿no?, de la modernización con la transición, en fin, esta visión tan focal, tan centrada focalmente en el centro, yo creo que es una de las grandes limitaciones de la historiografía de la transición. Se centra exclusivamente desde un punto de vista casi siempre político y casi siempre desde un punto de vista general, ¿no? Y obviamente, en caso ya de Tosal y Sartorius, sin ningún reparo, nacionalista español, hablan como el nosman estático. Nosotros votamos, nosotros hicimos, los trabajadores luchamos, etcétera, etcétera. En fin, la investigación de la transición. Casualmente, esto ha sido así. En Euskal Herria no se votó la Constitución española. Hubo menos votos favorables del resto de opciones. Cuando se hizo el movimiento obrero, las comisiones obreras, las Congadas de Navarra, prácticamente tuvieron un contrapeso interno mucho mayor que en un otro lado, precisamente porque los partidos a la izquierda del Partido Comunista tenían la mayoría. Esto es así. Con lo cual, estas formulaciones de la clase obrera, las comisiones obreras, bueno, las comisiones obreras de dónde? Pues las comisiones obreras de Navarra, o de Álava, o de Guipúzcoa, o de parte de Vizcaya, defendían otras cosas, ¿sí? Y el PC es un enorme partido que necesita una muy buena investigación sobre todos estos años. Pero el Partido Comunista prácticamente era exiguo. En Navarra tenía fuerza, y en Vizcaya, vamos a hablar del PSOE, que no existe. Sí, se da una visión social que yo creo que no es la más correcta a la hora de hablar de los movimientos sociales, porque aparecen uniformizados y sobre todo por ser desconocidos. No creo que estos autores digamos, lo hagan exclusivamente y aposta. No existe la historia social del PSOE. Esto es así. Y no existe, y esto obviamente incide en que esto no aparezca. El libro de Sofía David, Euskal Herria o Las Congadas de Navarra, aparece. En el libro de Ferran aparece. El único libro que se ha centrado precisamente porque el tema lo requiere ese